Justo, este, ¿tú qué crees que hay en ese sentimiento, ¿no? Por ejemplo, la religión. O sea, porque en cierto punto yo lo considero un sentimiento hasta un poco positivo, ¿no? O sea, la gente que es adepta a religiones, sin entrar digo, En detalles en tantas de religiones que hay. los miles de religiones que existen, ¿no? Sí, no, demasiadas. Digo, o sea, la gente siempre tiene este aire de positivismo. A mí me parece sumamente bien. Como te digo, Harari decía si una superstición o una creencia ya hace que te sientas bien, ya es real, o sea, para ti. Entonces, mmm, ya sirvió de algo en la sociedad. O sea, si la vida es una colección de ilusiones y elegimos creer las que más nos convengan, aunque no os digo, hay ciertas cosas que son verdades y no ilusiones. Okay. Pero a lo que voy es, esto hace sentir bien a la gente, este nivel de positivismo, porque en cierto punto la gente, o sea, la gente religiosa, pues le sirve para seguir adelante en su vida. Ok. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Mira, es un tema muy largo. Para ponerte un poquito en contexto, y si quieres ahorita Claro. respondo ampliamente tu pregunta. Para ponerte un poquito en contexto, yo casi toda mi vida fui ateo, hasta cerca de hace unos 2-3 años aproximadamente, que empecé a considerar la posibilidad de que existiera un poder superior, una entidad superior. Me gustaría entrar un poquito, no tanto en detalle en eso, pero, o sea, tú eres una persona de ciencia. O sea, bueno, o sea, eres una persona que estudió ciencias, que toda su vida, tú eres una persona muy estudiosa y con un capital intelectual un tanto alto. O sea... Bueno, eso es relativo, ¿no? Ajá, bueno, sí, o sea, no puedo decir porque, pues, sí, pero a lo que me refiero es, o sea, tú llegaste a estudiar de ciencia muchísimos años, o sea... Sí, totalmente. Ahí, al respecto de ciencia y fe, hay temas muy interesantes que tratar, ¿no? Porque al principio, cuando comienzas a aprender sobre ciencia, y yo en lo personal aprendí de ciencia, pues tal vez comencé a aprender mis primeras cosas en la secundaria, ¿no? Claro. Cuando llevas, pues, principios de física, química, biología, sí, ¿no? Ahí empiezas a ver que hay una gran discrepancia entre lo que dicen muchas religiones y está hasta lo peleado que dice la ciencia, ¿no? Cuando hay incluso, o sea, yo he investigado un poco, ajá, ecuaciones como la ecuación de Euler, Diderot, o sea, ecuaciones que no, por lo tanto Dios existe. O sea, cierto punto donde incluso hay cabida, incluso en la ecuación relativa de Einstein, hay cabida para una existencia de un Dios supremo. Entonces, o sea, no necesariamente están peleados. El problema es la polarización que hay, que te los marcan mucho, y digo, no es nuestra culpa, pero, o sea, en la escuela te lo marcan mucho como iglesia, religión, y luego del otro lado, la ciencia, sí, cuando pues hay cabida para los dos, ¿no? Ok, totalmente de acuerdo en este punto. Algo que me gustaría mencionar es que uno, bueno, en mi camino, que fue elegir el camino de una carrera científica, claro, empiezas aprendiendo cosas, empiezas aprendiendo pues detalles muy simples, empiezas a ver que para nada convergen con cuestiones de la fe y de la religión. Uh-huh. Por ejemplo, que un niño haya sido concebido de una virgen, o sea, que una virgen haya concebido, ¿no? Eso es algo que la ciencia te dice es imposible, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la ciencia te dice no hay manera. Entonces realmente ahí en la vida se te presentan dos caminos. Tienes que elegir a la ciencia o tienes que elegir a la religión, ¿sí? ¿Qué camino vas a tomar? Ajá. En nuestra sociedad, principalmente por la reforma de 1857, uh-huh. Pues se estableció que la educación fuese laica, y la mayoría de las escuelas hoy en día son laicas, ¿sí? Es por eso que a la mayoría de nosotros nos tocó estudiar en una escuela donde te metían ciencia, pero casi no te enseñaban nada sobre fe, sobre religión, sobre espiritualidad. Claro. Entonces, muchos de nosotros elegimos el camino del pensamiento lógico, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, definitivamente no hay cabida de que una virgen dé a luz, una virgen se embarace, ¿no? No hay manera, desde el punto de vista científico, de que algo así ocurra. Ahora, ¿cómo aborda eso la fe? Ajá, es algo muy interesante. Veamos el efecto placebo. Es un ejemplo que engloba tanto a la ciencia como a la fe. El efecto placebo sencillamente es, te doy un tratamiento médico
que realmente no tiene alguna sustancia o algún compuesto terapéutico claro. que realmente te esté ayudando. Pero en sí, tú al saber que ya te tomaste algo a cierto punto milagroso, o sea, que te tomaste algo que te va a ayudar mucho, pues tu mente lo agarra. Y hay cosas comprobadas de que el efecto, digo, hablando un poquito médicamente, ha curado enfermos.